Información, análisis y entrevistas. Profundidad, con una mirada panorámica en Línea 1. Muy buenos días, bienvenidos a Línea 1 aquí en Radio USACH 94.5 y canal 50.2 de la televisión digital abierta. Estamos con Gonzalo Espinosa, que me va a acompañar hoy por la ausencia de Daniela Figueroa por razones de salud no graves. Muy buenos días, Alejandro. Bueno, vamos a comenzar con un acto de reconocimiento de una tragedia que nos está afectando. Tenemos una declaración de la rectoría de nuestra universidad que voy a dar a lectura actualmente. Bueno, dice: a la comunidad universitaria: hoy toda nuestra comunidad universitaria acompaña con profundo pesar a la familia, seres queridos, amistades, compañeras, compañeros del estudiante de la Facultad de Administración y Economía, cuya partida nos enluta. Dado el alto impacto que este hecho ha tenido en la institución, hemos decidido decretar 3 días de duelo, brindando así un espacio de reflexión y recogimiento. En virtud de lo anterior, las actividades docentes se encuentran suspendidas y se van a retomar a partir del lunes 25 de mayo, tras el receso docente, previamente programado, con excepción de aquellas que por su naturaleza no puedan ser interrumpidas, tales como actividades en campos clínicos o de simulación equivalente, prácticas pedagógicas y profesionales, actividades de estudiantes en etapa de finalización de tesis o trabajos de titulación y clínicas jurídicas. Asimismo, para quienes lo requieran, reiteramos que la universidad mantiene disponible los servicios de la Unidad de Bienestar Psicológico Estudiantil y del Departamento de Promoción Integral de la Salud. Del mismo modo, la universidad retomará su funcionamiento administrativo regular a partir de mañana, miércoles 13 de mayo. En medio de la sensible pérdida que hoy atravesamos como universidad, esperamos que estos días nos permitan encontrarnos, reafirmando la importancia de acompañarnos y sostenernos mutuamente en estos momentos difíciles. Doctor Cristian Muñoz Canales, rector suplente de la Universidad de Santiago de Chile. Vamos con los titulares. En Línea 1, las noticias que definen la actualidad. Este martes comenzó la discusión en particular del plan de reconstrucción en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados, instancia que aprobó indicaciones del Ejecutivo en materia tributaria. Entre ellas se dio luz verde a un impuesto único del 5% para arrendadores de viviendas económicas y un crédito tributario para pymes que paguen remuneraciones equivalentes al 15% de los sueldos mensuales por trabajador en rentas de hasta 7.8 UTMs. El ex subsecretario de Ciencia Rafael Arauz desmintió a la ministra Jimena Lincolao y aseguró que la orden de realizar desvinculaciones masivas es real y hay testigos, luego de que la secretaria de Estado calificara a esa versión como totalmente falsa. Arauz sostuvo que el conflicto por los despidos fue la gota que rebalsó el vaso y explicó que su salida del gobierno respondió a profundas diferencias de fondo y forma con la conducción de la cartera. El presidente José Antonio Kast respaldó la idea de pausar los traspasos a los servicios locales de educación pública para evaluar su implementación y corregir eventuales falencias. El tema fue abordado durante una reunión en Palacio de Cerro Castillo con parlamentarios oficialistas y dirigentes de partidos. También analizó el proyecto de reconstrucción nacional y la próxima cuenta pública. El Instituto Nacional de Estadísticas de Chile informó que el índice de costos del transporte subió un 11,3% en abril y acumuló un alza del 13,5% en lo que va del año. Según el organismo, el incremento estuvo impulsado principalmente por el aumento del 45,7% en el grupo de combustibles. Irán lanzó un ultimátum a Estados Unidos para que acepte su contrapropuesta de paz de 14 puntos en medio de las negociaciones para extender el alto al fuego en el Medio Oriente. El jefe negociador iraní afirmó que no hay otra alternativa más que aceptar los derechos del pueblo iraní, advirtiendo que mientras más se retrase Washington, más tendrán que pagar los contribuyentes estadounidenses. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, adelantó que solicitará a su par Xi Jinping abrir China a las empresas estadounidenses durante su visita a Pekín.
Trump afirmó que esta medida ayudaría a llevar a la República Popular a un nivel aún más alto en medio de las tensiones comerciales entre ambas potencias. 7,35. Entrevistas en línea 1. Bueno, esta semana política está marcada obviamente por el debate que hay en el Congreso por la mega reforma, sobre todo porque hay un choque evidente de estrategias, de tácticas políticas entre el gobierno, la moneda y el Partido Comunista por el tema de las movilizaciones y también por el tsunami de indicaciones al proyecto que ha presentado el Ejecutivo, que le ha planteado suma urgencia, total despacho. O sea, va a llegar un rato que los parlamentarios se van a encerrar y como el cónclave de los cardenales hasta que nos salga humo blanco. Este jueves debería ser eso. Esto sería el jueves, lo cual es bastante inédito en la historia legislativa chilena. Bueno, de todos estos temas le vamos a contar además que el ministro de Hacienda echó pie atrás. Dice que eso de gobernar por decreto lo malinterpretaron. ¿Cuánto? No sé. Reformuló. 19 millones de chilenos que no saben interpretar a sus ministros es un problema cultural ya grave. Bueno, y Lula que se reunió con Trump y dicen que entre otros temas hablaron de Michelle Bachelet. De todo esto vamos a analizarlo en detalle con nuestro invitado de hoy. Estamos acá en el estudio con el analista Mario Herrera, director del Departamento de Ciencia Política y Administración Pública de la Universidad de Talca y panelista habitual de Línea 1. ¿Cómo estás, Mario? Hola Alejandro, hola Gonzalo, muchas gracias por la invitación. Estamos un poco raros hoy día porque tú supiste lo que pasó ayer, así que estamos un poco afectados. Vamos a lo nuestro, concentrémonos. Este gallito entre el gobierno y la oposición para aprobar una mega reforma tributaria que no tiene precedentes en la cantidad de bajas que tienen los impuestos a las grandes empresas e incluso al patrimonio. Y que se quiera aprobar así como a total despacho, sin mayor reflexión, todo en montón. ¿Tiene precedentes en la historia democrática de Chile? O sea, el propósito de todo presidente es que un proyecto de ley se apruebe rápido. Una cosa es que se apruebe rápido y otra cosa es que se apruebe sin discusión. Y ese yo creo que es el problema y eso yo coincido contigo en el sentido de que es una falta, o sea, no hay precedentes probablemente en la historia de Chile de una reforma que tenga estas características. Yo sé que las 1.300 indicaciones que presentó la oposición suenan a mucho, pero en realidad son 1.300 indicaciones que están asociadas con un proyecto de ley que tiene 200 páginas, con un proyecto de ley que toca al menos unas 4 o 5 ideas bien grandes sobre cuestiones medioambientales, cuestiones asociadas con la economía. O sea, es un proyecto grande, es un proyecto que requiere probablemente mayor espacio de discusión y lo que uno podría hacer como ejercicio ahí es separar esas indicaciones que son indicaciones para tratar de hacer más lento un proyecto de aquellas indicaciones que son necesarias de un proyecto. De hecho, este ejercicio de mover el punto, la coma, agregarle una palabra, poner sinónimo, etcétera, es algo que forma parte normalmente del trabajo legislativo y es cuando el legislador le está diciendo al Ejecutivo de que requiere más tiempo para poder discutir un proyecto de ley. Yo sé que en Chile vivimos en un país que es hiperpresidencialista y la literatura lo suele categorizar así, pero a pesar de que somos un país hiperpresidencialista, ese es nuestro diseño, somos un país donde el Congreso sí tiene un poder en términos informales, y ese poder no lo están dejando ejercer ahora. Pero también podría ser una jugada de la oposición con el fin de que el gobierno no llegue con tanto anuncio a la cuenta pública, la primera cuenta pública, quedan menos de 3 semanas para eso. Sí, la cuenta pública, yo entiendo que desde el gobierno es como la principal, porque esta va a ser una cuenta pública un poco distinta. Nosotros siempre cuando comentamos las cuentas públicas decimos siempre lo mismo, es como una de estas galletitas que tenemos. La primera cuenta pública es la cuenta pública de proyección del programa de gobierno. Yo tomo el programa de gobierno, veo durante los primeros 60 o 90 días cómo funcionó, arreglo lo que haya que arreglar, enmiendo el rumbo, etcétera. Y la segunda, la tercera, la cuarta cuenta pública de un presidente suelen ser cuentas públicas más bien ahí sí de rendición de cuentas, donde aparecen con la lista de supermercado, construimos 3 hospitales, 4 escuelas, etcétera. El problema con el gobierno de Kast es que Kast, como sembró una expectativa tan alta, él va a tener que mostrar resultados en esos primeros 90 días. Y ahí es donde viene algo muy curioso, porque
pensando en que este iba a ser un gobierno de tipo administrativo, el principal resultado que él quiere mostrar es un resultado legislativo. Y lo que lo hace más curioso todavía es el hecho de que es un proyecto de ley en el cual en teoría él tendría todos los votos para poder pasar por la Cámara, pero que de alguna forma se está entorpeciendo no solamente en el trabajo legislativo al no hacerlo discutir, sino que también en el reflejo que eso tiene hacia la opinión pública. Y ahí es donde la oposición está jugando un rol de rearmarse, un rol de aparecer con propuestas, o el rol no obstruccionista que le habla probablemente ese 30% que cree ya que esta es una reforma a los súper ricos, sino que le está hablando al votante que está en el medio, al público más general que lo había capturado muy bien el PDG, pero que no había aparecido la oposición con alguna propuesta para ese tipo de personas. Bueno, en efecto, las indicaciones apuntan mucho a cubrir y proteger beneficios sociales que la gente ya tiene. Con eso, además, lo han ampliado hacia la clase media, lo que también es novedoso, porque generalmente las políticas públicas apuntan mucho más a los más vulnerables, que son prioridad, obviamente, sobre todo por la desigualdad que hay en Chile y donde hay un sector que está en la línea de la pobreza, ahí entre que sube y baja. Pero la clase media es una eterna postergada, porque es como el recurso donde todos apretan, porque apretar a los muy ricos no sale prudente porque tiene mucho poder. Pero la clase media, que además es media individualista en Chile, también es más vulnerable. El diseño de la oposición de levantarse a defender políticas públicas que hoy existen es suficiente, porque igual está a la defensiva, está discutiendo en el terreno del otro, no poniendo temas nuevos. Sí, mira, el fenómeno de la clase media yo creo que es un gran fenómeno en sí, pero porque hay distintos tipos de clase media. Hay una clase media que tradicionalmente está, pero hay una clase media que es la que ha surgido en los últimos años, que es esta llamada clase media emergente, que tiene distintos nombres, pero en el fondo es eso. Son personas que si uno las compara con respecto a una generación anterior, ve una mejora sustantiva en términos individuales, pero que ellos creen que esa mejora no es una mejora que le esté llegando a todos, que no es una mejora que esté en el país, y que ven que además sus posiciones son posiciones que están en riesgo constante. Ese tipo de personas toma decisiones en términos políticos por aspectos súper volátiles. Son personas donde los clivajes ideológicos prácticamente no tienen sentido. Ellos no hablan de izquierda a derecha. Y si te fijas en el relato que estoy dando, es el relato de París, es el relato del PDG. Es el relato de personas que están desafectas de la política, están desafectas de los partidos, están desafectas incluso del eje izquierda-derecha, a pesar de que son personas más bien moderadas, a las cuales la oposición no había sabido hablarle, yo creo que hasta esta semana. El ejercicio que hizo la oposición el día lunes de juntar a sus centros de pensamiento, yo creo que es necesario, no suficiente, pero necesario para poder reinventar a la coalición. Y es necesario en el sentido de que primero muestra unidad, o sea, son centros de pensamiento que van desde la ADC hasta el PS, o sea, hasta el PC, son centros que recorren todo el espectro ideológico, pero no solamente eso, sino que además están pensando en propuestas. O sea, yo te aseguro que ese grupo de desafectos lo que hoy día quiere es una reforma para que Chile mejore, pero no necesariamente la reforma de Kast. Y ahí es donde está el punto en el que se puede entrar. Ahora, curiosamente, me parece tan obvio que esto perjudica las políticas públicas y, sin embargo, los propios beneficiarios todavía, en las encuestas, un número importante apoya esta reforma. ¿Es porque la gente no entiende de qué le están hablando o está dispuesta a hacer sacrificios con la esperanza de que esto mueva la aguja? Porque más que crisis, estamos estancados, eso es verdad. Sí, mira, te voy a dar la vuelta larga, perdona, pero sí, una de las características que tiene el radicalismo, y por eso es tan malo, el radicalismo hablo como de los extremos, la izquierda radical y la derecha radical, no del partido radical. No, ya nadie habla de eso. Perdón, te miré Alejandro y me acuerdo. Pero, no hablo de la derecha radical, o sea, hablo de la izquierda radical y la derecha radical. Una de las cosas que tiene como fenómeno es que transforman los fenómenos en fenómenos binarios, donde para la derecha esta es una reforma de plan de reconstrucción o nada, o sea, hay reconstrucción o no hay reconstrucción, y para las visiones más radicales de izquierda, esta es una reforma donde vamos a pasarle todo el Estado a los súper ricos o no pasarle todo el Estado a los súper ricos. Ese es el problema que tienen los radicalismos de izquierda a derecha, y es uno de los problemas que tiene llevar eso hacia el trabajo legislativo, porque te impide dialogar, te impide generar acuerdos donde tú puedas acercar estas dos posiciones, porque son posiciones que son en definitiva binarias. Claro, y tomándome de eso, de esto de que existirían dos extremos, por decirlo así, ¿cómo se puede evaluar esta estrategia que está tomando el Partido Comunista de antagonizar directamente con el gobierno, llamando a movilizaciones en las calles, y que genera también una reacción por parte del presidente Kast diciendo que quieren frenar los avances democráticamente?
Sí, mira, el PC tiene la clásica estructura del PC de los últimos años donde tienes dos corrientes que se nota muy marcada en este debate. Sí. Una corriente que es una corriente joven, y yo evalúo de forma positiva el desempeño, por ejemplo, de Iracy Hasler en esta discusión, que ha aparecido con un rol mucho más de economista, o sea, en un rol mucho más centrado en la propuesta en sí, versus el rol que desempeñan ciertas personas del PC que son las generaciones más antiguas, las generaciones más tradicionales del PC, y que creen que el PC tiene que ir como con una especie de línea propia, que esa es una decisión, por supuesto, soberana dentro del PC, pero se reflejan muy bien esas dos almas, perdón. Y en el momento en el que estamos, esta segunda, que es la más tradicional, es la que precisamente genera este tipo de problemas. Primero porque yo no sé realmente qué tanto personas como Lorena Pizarro, etcétera, tienen esta capacidad de convocatoria, o si más bien las movilizaciones sociales surgen de manera espontánea, surgen por descontento, surgen no por un llamado a, sino que por un llamado de manera orgánica. Esa fue como la conclusión que nos llevamos del estallido social. Y lo segundo es el hecho de que también perjudican el debate, o sea, le dan alimento a la discusión sobre el obstruccionismo y a avanzar en estas posiciones que son radicales y binarias. Ahora, yo comparto mucho la experiencia de las movilizaciones sociales. Nadie las manejaba, nadie conscientemente, salvo que aceptemos la tesis de Piñera de que había un enemigo oculto, grande, al que fue a provocar el mismo a Cúcuta y que le mandó un guascazo de vuelta. Pero dejemos eso dando vuelta porque no es el tema. El tema es que las movilizaciones en Chile no las manejan los partidos políticos hace mucho tiempo. Y por lo tanto esta discusión que se empieza a instalar entre el presidente Kast y los comunistas es más para aprovechar el fantasma del comunismo que la realidad de influencia del comunismo. Porque el Partido Comunista era fuerte a través de los sindicatos. En la medida que los sindicatos se han debilitado, porque la gente no se sindicaliza por muchas razones que sería largo analizar, eso hace que sea más un bluff en la mesa que un hecho real. Entonces, ¿por qué casarse con fantasmas que no existen en vez de abordar la realidad con más franqueza y más transparencia? Porque cada día se ve más opaca la política chilena. Yo no sé si se ve más opaca o se ve más polarizada en términos de élite. Y sabes que la polarización tiene como dos caras. Tiene una cara buena y una cara mala. Es como el colesterol. Hay un colesterol bueno y un colesterol malo. Tienes la polarización que es buena, que es la polarización que te permite reflejar distintas opiniones. Uno podría pensar que en un país es relativamente bueno de que haya divergencia de opiniones, haya divergencia de ideas, siempre y cuando esas ideas logren ser convergentes en algún momento. Yo diría que desde el PC hasta ciertos sectores de derecha hay credenciales democráticas de que ellos están de acuerdo con la discusión, pero con posiciones ideológicas irreconciliables, o sea, donde es muy difícil encontrar un acuerdo. Pero se puede eventualmente llegar a un acuerdo. El gobierno de Boric llegó a acuerdo siendo una posición más de izquierda con sectores bastante de derecha. Pero luego tienes una segunda tipo de polarización que es la polarización que ya te lleva a estos extremos. Y estos extremos tienen manifestaciones que son manifestaciones de violencia, tienen manifestaciones que son manifestaciones de descontento, tienen una serie de cuestiones que algunas son parte de la democracia y otras son cuestiones que hay que corregir de nuestra democracia. Agresiones a diputados, cosas de ese estilo que no están bien. O sea, estoy pensando en lo de Araya, estoy pensando en lo de Olivares, que son cosas que nos deberían alertar en general, independiente del caso en específico y ese tipo de cuestiones. Y esa polarización es la que le hace daño a nuestra democracia. Y aprovechando ahí de entrar en el tema Olivares, PDG, ¿cómo evalúas tú cómo ha ido mutando el PDG? Porque en algunos momentos se muestra como de oposición, en otros momentos se muestra bastante cercano al oficialismo. ¿Corre un riesgo ahí de diluirse la figura del PDG en esta discusión? Sí, si no pensamos de que ya es una figura diluida de origen, en el sentido de que no tiene una identidad ideológica, no tiene una etiqueta, no tiene algo que lo distinga del resto de los partidos, más allá del hecho de que son el partido de la clase media, que en teoría sintoniza con eso, y eso tiene un correlato en términos de votos, eso tiene un correlato en términos de opinión pública. O sea, y es bien constante. Claro, no hace rato que viene. Esa fue como la reinvención que le faltó hacer a la UDI. Fíjate que en algún momento cuando la UDI pasó a ser la UDI popular, y le funcionó en términos electorales. O sea, si uno mira los datos, la curva no era tampoco que le fuera excelente en los sectores populares, pero durante esos años creció precisamente en esos sectores y logró construir mayorías a partir de ese tipo de discursos. Lo que no supo leer esa derecha más tradicional es que esos sectores populares hoy día son sectores de clase media. Y quedaron huérfanos de la política. Y esa clase media hoy día la captura muy bien el PDG, pero tiene estos desórdenes por los problemas ideológicos que tiene. Tiene mucha diversidad dentro de sus diputados, que uno podría pensar que eso es algo bueno, pensando en esto de la polarización buena y la polarización mala. Pero cuando se transforman en cuestiones que en definitiva son
no lo quiero personificar en una persona, pero que están más preocupados de la forma que del fondo, ahí es donde empiezan precisamente los problemas. Y le abre la posibilidad a la izquierda tradicional de entrar más seriamente, porque el PDG es un invento mediático, es pescar gente con popularidad, ponerle en membrete de lista, partido de la gente, y después cuando hay que legislar cada uno sale por su cuenta, casi inevitablemente, así se desintegró literalmente en el periodo anterior, y ahora todos sospechan que va a pasar lo mismo. Pero dejando un poquito en suspenso eso, hay un tema que llamó mucho la atención acá. El presidente de Brasil estuvo con Trump y después estuvo con Bachelet, y ya hay algunos que especulamos si en ese triángulo hay una patita vinculada con la candidatura de Bachelet. ¿Qué se podría especular o qué se ha sabido, ha trascendido del juego que está haciendo Lula? Sí, yo entiendo que va en esa dirección en el sentido de que el proceso en el cual está la candidatura de Bachelet es un proceso en el cual está pasando de la formalización de la candidatura, esta exposición que tuvo que hacer ante la Asamblea de las Naciones Unidas, y luego viene este proceso de discusión, que es un proceso que lo realizan el Consejo de Seguridad un poco más a puertas cerradas y donde van subiendo o bajando candidatos. Entonces probablemente parte de esa discusión, que es una discusión que nunca se hace pública, claro, una discusión de la cual solamente vamos sabiendo cuáles son los candidatos que van quedando que van quedando fuera. Este ya no corre, este ya no corre, este ya no corre. Sabiendo eso, lo más probable es que tenga algo que ver con algún espacio relacionado con esa discusión, donde en el Consejo de Seguridad además lo que más importa es el tema del veto, sí, claro. Si al final eso es lo relevante. Perdón, y además, una consulta. Los países proponen candidatos, se vota en la Asamblea y ese es un candidato, aquel que pasa al Consejo de Seguridad, ¿o le pasan una terna? No, llegan los candidatos, el Consejo de Seguridad los va discutiendo y en este proceso que comienza ahora y que termina en octubre se van bajando los candidatos. Es como que ya se sabe de que este no va, de que este lo van a vetar, de que este lo van a... Correcto. Ahora, eso fue para el proceso anterior, que fue un proceso de 15 candidatos además, donde era muy necesario hacer eso porque había que de alguna forma limpiar el... Entonces, esta expectativa de que la decisión va a ser una decisión de la Asamblea, sí, es una decisión final de la Asamblea, pero ya habiendo pasado esto de los vetos. Okay. Se ratifica, básicamente. Se ratifica, claro. Bueno, profe, vamos a estar atentos porque lo de Bachelet podría agarrar un vuelo inesperado y quedaría bien rara la posición del gobierno chileno votando contra una chilena en una ocasión histórica inédita, única y que difícilmente se va a repetir. Profesor Mario Herrera, muchas gracias. Muchas cariño a la Universidad de Talca. Sí, muchas gracias. Y nos vemos la próxima semana. Así es. Bueno, son las 7:52. Conectémonos con nuestra estación editorial. Bueno, el estilo Milei, el estilo Trump, el estilo, bueno, inevitablemente decirlo Kast, se repite casi con calco. Nadie sabe quién es el primero, probablemente Trump. Pero cuando uno piensa en Milei y la influencia que tiene en Chile, alguno nos pone los pelos de punta. Por las particularidades de los dos países tan distintos, ¿no? Y situación diferente, culturas políticas diferentes. El asunto es que ayer se movilizó el mundo universitario en Argentina, no solo en Buenos Aires, en varias ciudades, un movimiento que fue bastante fuerte en cuanto a participación, bajo una consigna que es Milei, cumplí la ley. O sea, cumple la ley, para dicho entre nosotros, ¿no? Claro. No es que yo cumplí la ley. Porque el problema que están teniendo en Argentina va más allá de la política antiuniversitaria de Milei, que se repite acá en Chile, lo ha dicho el presidente Kast, directo o indirectamente, como que asoma ahí la animadversión hacia el mundo intelectual, pero también hacia el mundo universitario, que es más crítico, y eso le molesta a los grupos ultra, del lado que sean. Y acá lo que le están exigiendo al presidente de Argentina es que cumpla la ley. Fíjese lo siguiente, solamente como dato para que empecemos nosotros a sacar conclusiones de cuánto se empiezan a aparecer los estilos políticos de Argentina y Chile. Cuando asumió Milei, el 2023 hasta ahora, las transferencias de presupuesto para las universidades del Estado han sufrido una caída acumulada de un 45,6%. Casi la mitad del presupuesto se ha ido al piso. Esa es su información del Consejo Interuniversitario Nacional, un organismo técnico. Pero al mismo tiempo, el sueldo de los profesores, profesoras y trabajadores de las universidades del Estado han perdido más de un tercio de su poder adquisitivo, del porcentaje además del presupuesto
que prepara Milei para este año nuevamente cae a la mitad de lo que se está solicitando. De 7.000,2 billones se le entregarían 3.400 millones de dólares al conjunto de las universidades públicas, que son mucho más que en Chile. Con ese presupuesto aquí estaríamos bicoca. Claro. Y otro elemento a considerar, que es quizá el más grave, los fondos de las universidades, bueno, fueron motivo de debate en el Congreso, y el Congreso no aceptó estos apretones de Milei y aprobó mantener un piso. Eso lo puede hacer, no puede aumentar, pero puede mantener un piso. Se aprobó legalmente, y eso fue el año 2023, y Milei se ha negado reiteradas veces a respetar una ley de la República Argentina. Los legisladores han rechazado los vetos del presidente reiteradamente, por lo tanto la ley sigue vigente, y Milei vuelve a insistir en derogarla al periodo siguiente. Pero lo más grave, no cumple la norma legal, porque dice que atenta contra el superávit fiscal. Volvamos a Chile, donde el superávit fiscal y el crecimiento de las grandes empresas empieza a ser como los dos ejes prioritarios y casi únicos del gobierno. Se aprieta el cinturón sin preocuparse mucho de cuál es el sufrimiento del que le están apretando el cinturón y siquiera si va a sobrevivir. Entonces, ¿qué han hecho los argentinos? Han recurrido a la institucionalidad. No solo tienen una ley del Congreso que el presidente no respeta, ahora han ido a la justicia y los tribunales han dictado medidas cautelares para que el gobierno cumpla las normas sobre su financiamiento válidamente sancionadas por el Congreso. Pero el Ejecutivo se sigue negando y ahora apeló a la Corte Suprema. El problema pasó también a la institucionalidad. Pero la pregunta que se hacían ayer, sobre todo los líderes estudiantiles, porque hablaron todos, y dijeron, cuando un gobierno decide qué leyes cumple y qué sentencias judiciales acata, se rompe el Estado de Derecho. Así es. Se rompen la libertad. ¿Cómo va a haber libertad económica cuando el contrato social que mantiene la coherencia de una sociedad no se respeta? Sin Estado de Derecho no hay nada. Y el ejemplo de la educación pública es simplemente una de las esferas de esta contienda que se está dando en Argentina y que también se está dando en Chile. Entonces la pregunta es, dado que Milei nos va dando el camino, va marcando el horizonte, ¿cuánto de esto va a pasar a Chile? Porque se empieza a decir cosas que no son ciertas. Se empieza a decir que no va a haber ajuste y sí va a haber reducciones. Se empieza a decir que esto es una ley para el crecimiento y el empleo y después reconocen que este crecimiento que pudiera darse con las reducciones de impuestos no garantizan lo que prometen, que es creación de empleo. Entonces, ¿hasta qué punto el no decir la verdad y destruir la democracia desde dentro no va a llegar a nosotros? Está pasando. Esta discusión, esta mega reforma, rompe todos los precedentes, y fui senador, todos los precedentes como se votan las leyes en Chile. Desde los años 70, 1970 para ser más exacto, se estableció el principio de que cuando se discute un proyecto en el Congreso son las ideas matrices de un proyecto, es lo que es el ámbito de la discusión posible. Claro. Las indicaciones, normas y leyes que no tienen que ver, o disposiciones legales, que no tienen que ver con la idea matriz, no se pueden agrupar. Aquí se está agrupando y se está forzando nada menos que la más drástica reducción tributaria y con mayores plazos y beneficios a largo plazo que tenga memoria la República Chilena. Esto es mucho más que la ley, eso es mucho más que las mayorías y que la imagen de Kast. Es la sistemática destrucción desde dentro de nuestra institucionalidad democrática. Son las 7:59 y vamos a una pausa y ya regresamos. Estás en Línea 1. Regresamos en instantes. En Mimbu cumplimos 60 años construyendo casas que después se transforman en hogares, cada una con una historia distinta, como la de Esteban, que hoy puede tener su casa propia para vivir mejor junto a su familia en Arica. Mira el documental, infórmate y postula los subsidios en www.mimbu.cl. Mimbu, 60 años construyendo cambios. Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.
Extensión USACH, Aula Records y Radio USACH presentan Notas de Colección, un recorrido por el repertorio universal de la música de tradición escrita, desde las obras y grabaciones más célebres de la historia hasta aquellos tesoros escondidos que guardan nuestros archivos. Martes y jueves a las 21 horas te invitamos a Notas de Colección, un aporte de Extensión USACH, Aula Records y Radio USACH. Nuevas voces. Podemos elegir para nuestros hijos e hijas una vida activa y optar por una alimentación saludable. ¿Y qué pasa cuando las oportunidades escasean? ¿Es una elección para todas y todos? ¿O es necesario hacer algo más? En los colegios de Chile, hoy se requiere tener más actividad física, más kioscos y oferta de alimentos saludables alrededor de las escuelas. En Observación, trabajamos en los territorios y promovemos diálogos sociales amplios y transversales. Así, repensamos los sistemas y entornos que influyen en cómo comemos y cómo vivimos. Porque la vida activa y la alimentación saludable no son un eslogan, se construyen. Infórmate, participa, cuestiona. www.observacion.cl. En Instagram, @observacion.cl. Proyecto Fondef ANID, Escuela Más Saludable. En una ciudad en movimiento, Donde los medios transforman el mundo, te acompañamos las 24 horas. con los contenidos más relevantes estés donde estés. TV USACH 50.1, @TV USACH. Radio USACH 94.5, @Radio USACH. DiarioUSACH.cl, @Diario USACH. Somos Medios USACH, Las comunicaciones que mueven tu día. Radio USACH presenta Desde Nuestra Tierra. Cada sábado y domingo desde las 8 de la mañana, 2 horas de música con una selección de nuestro folclore. Una invitación a disfrutar las creaciones de las y los artistas y agrupaciones que cultivan el patrimonio musical de Chile. Desde Nuestra Tierra, la música que nace aquí y la escuchas en Radio USACH. De regreso a Línea 1 con una mirada crítica y en profundidad. Línea 1 y las noticias que marcan la actualidad. Este martes comenzó la discusión en particular del plan de reconstrucción en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados, instancia que aprobó indicaciones del Ejecutivo en materia tributaria. Entre ellas se dio luz verde a un impuesto único de 5% para arrendadores de viviendas económicas y a un crédito tributario para pymes para que paguen remuneraciones equivalentes al 15% de los sueldos mensuales por trabajador en rentas de hasta 7,8 UTM. El ex subsecretario de Ciencia, Rafael Arauz, desmintió a la ministra Jimena Lincolao y aseguró que la orden de realizar desvinculaciones masivas es real y hay testigos. Eso luego que la secretaria de Estado calificara esa versión como totalmente falsa. Arauz sostuvo que el conflicto por los despidos fue la gota que rebalsó el vaso y explicó que su salida del gobierno respondió a profundas diferencias de forma y fondo en la conducción de esta cartera. El presidente José Antonio Kast respaldó la idea de pausar los traspasos a los servicios locales de educación pública para evaluar su implementación y corregir eventuales falencias. El tema fue abordado durante una reunión en Palacio de Cerro Castillo con parlamentarios oficialistas y dirigentes de partidos, donde también se analizó el proyecto de reconstrucción nacional y la próxima cuenta pública. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, adelantó que va a solicitar a su par Xi Jinping abrir China a las empresas estadounidenses durante esta visita que está realizando a Pekín. Trump afirmó que esta medida ayudaría a llevar a la República Popular China a un nivel aún más alto en medio de las tensiones comerciales entre ambas potencias. 8:04. La actualidad en contexto. Combinación Línea 1. Bueno, Alejandro,
En combinación línea 1 vamos a hacer un trasbordo a la tormenta que se ha generado en el Ministerio de Ciencia y que terminó con la salida del ex subsecretario Araoz, que lo estábamos hablando en los titulares. Duro se puso eso porque se habla de mentiras, de falsedades, de despidos masivos, todo lo que se dice en público y que es contradictorio con lo que se está haciendo en forma reservada, por lo menos en este ministerio. Así es, porque se han dado diferentes versiones y la ministra Jimena Lincolao, consultada por esta situación, señaló que existían diferencias de estilo y trabajo con el subsecretario. Sin embargo, hay versiones que contradicen lo que ella manifiesta, porque ella desmiente el tema de que se haya solicitado despidos masivos. Sin embargo, vamos a pasar a hacer una, digamos, construcción de cómo se llegó a este escenario. Sí, no, más grave todavía. Dijo que en el fondo había problemas de gestión, de rapidez, de eficiencia. O sea, acusó al subsecretario de ineficiente. Exacto, de dijo que ella tenía otro estilo que era más estadounidense. Claro, era así. Llegar y hacer, la pienso y la hago. Exacto. Bueno, en ex ante se publicaron distintas versiones con respecto a esta situación y se indica que la solicitud de vincular a los funcionarios fue solo la gota que rebalsó el vaso entre ambas autoridades, entre la ministra Jimena Lincolao y el ex subsecretario Rafael Araoz. El lunes, Presidencia se informó la renuncia al subsecretario, que se convirtió en el primero en dejar el cargo durante el gobierno de José Antonio Kast. La propia Jimena Lincolao había propuesto el nombre de Araoz para dirigir la subsecretaría a partir del 11 de marzo, puesto que el epidemiólogo cuenta con un magíster en ciencias médicas en Harvard y había trabajado en el Ministerio de Salud durante el gobierno de Sebastián Piñera como asesor estratégico en el manejo de la pandemia. Araoz, que tiene un perfil más técnico y meticuloso, chocó con el carácter de Jimena Lincolao, que, como usted bien mencionaba, Alejandro, es un carácter más impredecible, una persona que tiene su propia agenda, que no toma tantos consejos de asesores. De hecho, en esta nota se indica que existían roces entre ambos por estos distintos perfiles y que esto se ejemplifica en que Jimena Lincolao había sido advertida de que no fuera a la Universidad Austral a esta actividad donde fue encarada y agredida por estudiantes. Entonces que finalmente ella tiene un estilo distinto de hacerse cargo de, digamos, el ministerio y que incluso ella decidió no tener jefe de gabinete. Por lo tanto, hay asesores que se van haciendo cargo semana a semana de la agenda de la ministra. Entonces, eso fue generando un roce con Araoz, que finalmente llevó a esta solicitud de la ministra de desvincular a cerca de un tercio de los funcionarios del ministerio, que son solamente 144. Entonces se había solicitado sacar en torno a 48 funcionarios, lo cual iba a generar un conflicto directo con las asociaciones de trabajadores presentes ahí, que estaban reclamando que al menos se respetara la contrata hasta diciembre. Correcto. Bueno, evidente que la ministra ha jugado con un lenguaje equívoco. Primero, porque no trabaja con equipo. Segundo, su estilo en el sector privado puede que le dé resultados cuando se administran empresas pequeñas, altamente tecnológicas, que son el dueño y un par de ayudantes. Pero gobernar un ministerio, y le está pasando a muchos ministros, es muy distinto. Hay N variables, una cantidad indeterminada de variables que aparecen cuando tomas decisiones y consecuencias. Por lo tanto, el trabajo de equipo, el trabajo planificado es clave en la gestión. Y la ministra está teniendo varios tropezones, porque primero el incidente que pudo evitarse y que en todo caso es cuestionable, que haya sido agredida. Siempre va a ser cuestionable eso. Pero de inmediato lo hizo escalar y se victimizó. Dijo, no me voy a ir a Estados Unidos, aunque mi vida corra riesgo. Perdóneme, ministra, todos andamos en la calle y corremos algún riesgo cuando estamos en funciones públicas. Nos andamos escondiéndonos y ni amenazando con irnos del país porque alguien nos gritó algo en la calle o nos mandó un empujón. Eso lo hemos vivido todos los que estamos en la cosa pública.
Y eso probablemente fue una exageración con una intención política, que era cambiar la agenda que se está discutiendo en ese momento, que fue el alza de los combustibles sin que el Estado saliera a defender a las familias chilenas. Y como estaban arrinconados, usaron esto como el de la violencia inaceptable a un ministro de Estado, en circunstancias que ella misma se expuso. Y ahora que eche a alguien y no diga la verdad, alguien podría decir que miente, al decir que no se está haciendo algo que sí se está haciendo, es una constante en la discusión del tema del ajuste fiscal. Así es. Se está haciendo aunque se niegue que no se va a hacer. Y todos los días esto rebota por todos lados. Claro. Solo para cerrar, el ex subsecretario Arauz dio una entrevista a Chilevisión Noticias, donde dijo que la orden de diseñar y ejecutar un plan de desvinculaciones masivo es real y hay testigos. De esta manera, la ex autoridad contradice la versión de la ministra Jimena Lincolao en un tema que seguramente va a seguir dando que hablar en las siguientes semanas, porque tienen que hacer una reestructuración del ministerio y nombrar a otro subsecretario. Además. O subsecretaria. Bueno, sobre este tema vamos a seguir conversando después de la pausa. ¿No vamos a la entrevista ahora? ¿De inmediato? Sí. Ya, no vamos a hacer fanfarria. Está bien. Directo al grano. Presente nomás a nuestro entrevistado. Bueno, el aumento del 114% en las... Ahora vamos a ir con la entrevista con la presidenta del sindicato de funcionarios de Integra. Sindicato 2. Así es, porque están realizando una gira a nivel nacional, muy preocupados por el tema de los recortes que se pueden hacer en esa área. Vamos a ver si estamos en línea con Giovanna Salinas, la presidenta del sindicato número 2 de la Fundación Integra. Estamos listos. Vamos. Hola Giovanna, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo están? Estamos muy bien. Buenos días, Alejandro. Dolidos como universidad, pero estamos bien. Giovanna, el gobierno insiste en lo público de que no va a haber apretón fiscal a los programas sociales. Ustedes que están en Integra se están dando cuenta que una cosa es lo que se dice en público y otra es lo que está pasando en privado. Despido de personal, menos recursos, etcétera. Pero resulta que Integra es una institución pública que trabaja con las familias más vulnerables del país. ¿Qué es lo que está en riesgo? Bueno, hola, buenos días. Está en riesgo primero la integridad y el bienestar de los niños y niñas que nosotros atendemos de una edad de 0 a 5 años. Hemos estado denunciando por varios medios ya de que el recorte presupuestario que hace a todo el sector público, que no solo daña a nuestro sector, sino que daña a todo el sector de servicio que se entrega a la comunidad, que se entrega a la ciudadanía en realidad. Hasta nosotros estamos muy preocupados por lo que está pasando por la salud también, porque tenemos muchos compañeros desde la Central Unitaria de Trabajadores de que están angustiados de toda esta situación, porque hoy día estamos jugando con la vida, no estamos solamente jugando con ajustes o propuestas presidenciales, sino que estamos jugando con la vida de toda la comunidad, y especialmente la de los niños, porque no tan solo lo que nosotros hacemos de atención educativa y cuidado, sino que también nos preocupa la salud, porque la salud también los niños nuestros en este tiempo se empiezan a enfermar, y estamos también en peligro que un niño nuestro que atendemos le pueda pasar algo hoy día por la poca atención también que hay en los consultorios, que va a haber en los consultorios y que está viendo ya, que está pasando hoy día ya que no hay reemplazo, que es el motivo más fuerte que hoy día tenemos. Yo creo que siempre hemos estado con ajuste presupuestario, pero hoy día delimitar la contratación de trabajadores frente a una licencia médica, que en el servicio público es una situación como normal, porque los trabajadores de la salud, de la educación, se enferman por la carga laboral que tienen también, hoy día no se han reemplazado. Yo creo que es un crimen no tan solo a los trabajadores por la explotación que se da también hoy día, el abuso, sino que también el poco cuidado al servicio a la comunidad que hace hoy día este gobierno. Hay un tema que afecta en salud y educación, que muchas prestaciones para la población más vulnerable no están consagradas por ley.
Eso la gente no lo sabe. Por lo tanto, es muy fácil suprimirlo, basta un decreto. Aquí opera de lo que dice el ministro. Si no nos aprueban la reforma macro, vamos a ir apretando por lo micro. Y lo micro significa decreto. Y aquí es donde se aplica precisamente lo que anuncia el gobierno como plan B. ¿Cómo afecta en concreto, por ejemplo, derechos como programa de alimentación escolar? Yo entiendo que eso no es una ley, es un decreto. Lo mismo pasa con la beca de vocación de profesor. Y mal que mal, hay millones de niños afectados por esto. Por supuesto, yo creo que nosotros hemos estado haciendo un recorrido por todo el sur de Chile y hoy día estamos en Valparaíso. El tema es que el tema del derecho es poco lo que se habla. Yo creo que eso es lo que bueno que lo mencionó. Yo creo que la gente no se siente con derecho en este país. El derecho a la salud no está consagrado, el derecho a la educación. Y si estuviera consagrado, está condicionado a lo económico. O sea, uno tiene que tener plata para tener una buena salud, uno tiene que tener plata para tener una buena educación. Eso es lo que se pretende siempre instalar. Nosotros hemos recorrido todo el país y cuando se plantea de que estas medidas no están afectando, sí están afectando. Hoy día el tema de todos los recortes que hay en todos los programas, por supuesto, hoy día inmediatamente nos está trayendo un efecto molesto para la gente. Pero nosotros como trabajadoras queremos señalar de que el ajuste, y eso quiero como establecerlo en este programa, de que el ajuste presupuestario que hace el Estado o este gobierno es la limitación de cualquier condición para poder atender a los niños. Y quiero plantearlo por qué. Porque aparte de nosotros de querer ajustarnos a través de no contratación por licencia médica, no nuevas plantas, nosotros hoy día, por el tema de un retiro pactado que tenemos, van a salir como 40 personas o 50 personas desde dos sindicatos nacionales. Resulta que no van a ser reemplazadas, no van a ser contratadas tampoco, van a ser vacantes que son libres hoy día, que están dispuestas y no pueden ser contratadas porque hay un mandato presidencial. También además, Guillermo, de que a nosotros hoy día se nos cambian las reglas del juego, porque nosotros teníamos un decreto, nunca tuvimos decreto para atender a los niños, pero hoy día se nos instala un decreto que establece la disminución de casi la mitad de los trabajadores de la Fundación Integra. O sea, ellos instalan un decreto, que nunca lo vimos nosotros, y que nos cambian la atención de los niños. Para darte un ejemplo, nosotros estábamos luchando hace varios años atrás de que se atendieran 15 niños por una tía en medio menor, que son niños de 2 a 3 años, y hoy día se nos está instalando que tenemos que atender una sola tía, 25 niños por tía, de edades de 2 a 3 años. Eso me parece aberrante, y una tía también, de niños de 3 a 4 años, 32 niños por una tía. Entendiendo hoy día de que los niños hoy día tienen una condición muy distinta hace 20 años atrás, hoy día los niños están con mayores necesidades educativas, en cual hoy día no se da abasto para poder atender a los niños. Entonces, eso nosotros queríamos denunciar fuertemente en este programa, de que independientemente hoy día, de que hoy día todo el mundo tiene ajuste, todo el mundo está pasándola mal, todo el mundo se está tratando de organizar para poder denunciar esta terrible medidas que vienen a entorpecer, a menoscabar a nuestra gente, sino que a nosotros más encima, como educación inicial, nos cambian las reglas del juego. O sea, es como que ustedes le dicen, hoy día usted trabajaba y tenía que hacer 3 salas a las auxiliares de servicio, por ejemplo, pero hoy día se le aumentan en 10 salas. Pero es que yo no las puedo hacer, no las tiene que hacer igual, o si no, la puerta está ancha. O sea, esas son las respuestas. Para lo mismo que pasa con los niños, por la cantidad de niños por tía, hoy día no es posible atender 30 niños por una sola tía o 25 niños por una tía, sabiendo son niños casi dependientes totalmente de un adulto. Y Giovanna, eso es un crimen. una pregunta, ¿han podido
conversar esta situación con la subsecretaria de Educación Parvularia, María Cristina Tupper. ¿Qué opinan también de lo que ha sido los primeros 2 meses de gestión de la ministra Arzola, que principalmente ha estado concentrada en el tema de la seguridad dentro de los colegios, pero poco y nada se ha hablado de la educación parvularia del nivel inicial? Yo creo que tuvimos una reunión nosotros con ella y la única respuesta que ella nos dio que ella estaba para cumplir el mandato presidencial, que ella lo sentía mucho, que se ponía en el lugar nuestro, pero ella estaba para eso. Y esa respuesta a nosotros nos pareció compleja, o sea, lamentable, porque yo le dije a ella que era, independientemente era que ella era una autoridad que representaba un gobierno de turno, pero también tenía responsabilidades políticas con los niños y las niñas. O sea, ella no puede permitir que se sigan tomando medidas y restringiendo la atención de los niños y las niñas, porque esto podía correr un riesgo vital en los jardines infantiles. Nosotros lo comunicamos a los padres. Nosotros comunicamos a los padres que los niños estaban corriendo peligro en el jardín infantil, lamentablemente. Los padres Bueno, están menos confundidos. protección de los niños, sobre todo niños pequeños que requieren atención permanente en una sala cuna, por ejemplo, o un jardín infantil. Hay Exactamente. peligros tontos, casi caseros. Recordemos que muchos accidentes son caseros por circunstancias a veces absolutamente inesperadas. Entonces, descuidar niños puede morir hasta por asfixia. Un niño porque vomitó y estaba mal sentadito y Sí, nadie se dio cuenta. ¿A cuántos o sea, niños por un están atendiendo? descuido. Claro, cualquier descuido los hace vulnerables. ¿A cuántos niños están atendiendo ustedes a nivel nacional? Atendemos más de 80.000 niños a nivel nacional. Y cada nivel se compone entre 28 25 niños por sala. En sala cuna, sobre todo, son una tía por seis bebés. Eso es bastante. O sea, más aún si eso lo limitan, que si hay 12 niños, 10 niños y hay una sola tía, porque no quieren contratar la otra, es una situación delicada, muy Quien delicada. cuida nietos sabe Eh, lo que es un nieto, cómo requiere eh, concentración. Exactamente. Y si un apoderado que está escuchando tiene un niño con una necesidad especial, por ejemplo, un TEA muy complejo, o sea, no se puede sostener un niño en una casa. Imagínense 20 niños, 25 niños en una sala de clase. Mm. Para nosotros es sumamente complicado. Eh, yo le doy las gracias por este espacio porque hemos tenido muy poca apertura para denunciar el tema de lo que está pasando en la educación inicial. Eh, Ayer tuvimos una reunión con todos los actores de la educación inicial en la Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras y mencionamos lo mismo, o sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo visibilizamos lo que está pasando? Porque hoy día la responsabilidad es mucha de los trabajadores, es mucha. No, si no hay responsabilidades políticas acá, lo único que van a lamentar van a ser los más pobres y sobre todo los niños y las niñas. O sea, aquí estamos arriesgando el cuidado de los niños. Y esto ha sido levantado a nivel nacional, la problemática que estamos pasando. Y que no digan de que las medidas no se están tomando. Se están tomando, se están recordando todos los días, se están presionando, se están despidiendo a las trabajadoras. Se Mm. están despidiendo a los trabajadores que en una oportunidad fueron contratadas en reemplazo de otra y quedaron embarazadas y se mantuvieron como planta por una cosa del respeto a la mujer, al trabajo, que se habla mucho de la mujer, pero poco en responsabilidad, en proteger a la mujer en el trabajo. Por eso otros gobiernos lo mantuvieron y hoy día están despidiendo a todos los trabajadores que en una oportunidad quedaron embarazadas en reemplazo de otra y que hoy día son tan necesarias, sobre todo, y hoy día están haciendo despidos por necesidad de la empresa así, o sea, sin ninguna piedad, podríamos decir, sobre todo en estos tiempos. Eh, Giovanna, una pregunta para cerrar. El oficio enviado por el Ministerio de Hacienda dice que el recorte en el área de los jardines infantiles debería ser cercano al 15%.
y en el caso de los jardines infantiles Integra llegaría a casi 60.000 millones de pesos. ¿Qué es lo que se afecta directamente con ese recorte para que le quede claro a la ciudadanía que nos está escuchando en este minuto? O sea, el recorte nos afecta en todo. Desde ya señalé de que ellos quieren ahorrar con los trabajadores definitivamente, y eso lo respondieron así. Ellos van a ahorrar, la única forma de ahorrar más fuertemente es despidiendo, no contratando y no ocupando las plantas. Y segundo lugar, es que nosotros tenemos necesidades básicas, que tiene que ver con el papel higiénico, con la toalla, con el material, con los materiales fungibles de oficina que nosotros ocupamos. Estos están siendo afectados ya hace rato están siendo afectados y eso significa disminuir la calidad. O sea, cuando hablamos de calidad educativa, hoy día, de lo que habíamos avanzado significativamente con todo el empuje y el compromiso de los trabajadores, hoy día vamos en un total retroceso en calidad y en atención y bienestar de los niños y niñas. Bueno, Giovanna Salinas, presidenta del sindicato número 2 de Fundación Integra, te damos las gracias por esta conversación que tuvimos acá en Línea 1. Muchas gracias a ustedes por el espacio y esperando tener otras oportunidades así como esta. Muchas gracias. Chao, que estés bien. Muy buen día. Bueno, cuando son las 8:26, ¿vamos a una pausa? Vamos a una pausa. Más contexto y actualidad después de la pausa. Estás en Línea 1. A Hora da Saudade. Una ventana a las africanidades y su huella viva en el mundo. A Hora da Saudade. Un viaje sonoro que entrelaça raízes, memórias, ritmos, expressões artísticas e sabores por meio de la música. A Hora da Saudade. Déjate envolver por esta experiencia vibrante, diversa y profundamente intercultural de la 94.5. Te esperamos cada miércoles a las 16 horas y los sábados a las 19 horas. A Hora da Saudade, de Rádio Sash. En Enlace USACH aportamos a un debate democrático y diverso más allá de la contingencia, de la mano de una amplia red de panelistas, nuestras nuevas voces. Por una mirada desde la academia, analizamos y proyectamos la actualidad, invitamos a conocer diversas iniciativas en el territorio y damos espacio a esas actividades deportivas que merecen mayor difusión. Enlace USACH, de lunes a viernes desde las 9 de la mañana por la 94.5 FM y el canal 50.2 de la señal digital abierta. Todos los días a las 12 en punto te invitamos a hacer un recorrido por los sonidos más profundos de nuestro país. El alma nacional. La trova, el canto de raíz, folclore y fusión que unen generaciones. Y cada viernes con música en vivo en las sesiones de El Alma. El Alma Nacional. Justo al mediodía, un encuentro diario con la música chilena por la 94.5 FM Radio USACH y en el 50.2 de la televisión digital abierta. Extensión USACH, Aula Records y Radio USACH presentan Aula en Vivo. Cada semana revivimos los conciertos que se realizan en el Teatro Aula Magna de la Universidad de Santiago de Chile, protagonizados por nuestros elencos artísticos, la Orquesta USACH, Sintagma Musicum, el Coro Madrigalista y el Coro Sinfónico USACH. Miércoles y domingos a las 21 horas nos encontramos en Aula en Vivo, un aporte de Extensión USACH, Aula Records y Radio USACH. Nuevas voces. Domingo a la 1 de la tarde, una reunión imperdible con esas melodías y canciones que dejaron una huella en nuestras vidas. No quiero soñar 1000 veces la nada se pierde, todo se transforma. Te invitamos a viajar en el tiempo por los más diversos ritmos y géneros musicales junto a Ecos del Ayer, música para recordar. Ecos del Ayer. No lo olvides, Ecos del Ayer, cada domingo a la 1 de la tarde por
por Radio USACH. Nuevas voces. En Sin Pretexto pasamos revista a la agenda de futuro. En un contexto de crisis global que exige anticipar y abordar los desafíos que enfrenta la sociedad con una mirada analítica y plural. En esta cuarta temporada, el espacio vuelve a reunir propuestas sostenibles e innovadoras, orientadas al bienestar colectivo y de largo plazo, convocando a la academia, centros de pensamiento y polos de desarrollo para un análisis profundo. Todos estos temas confluyen en Sin Pretexto. Soy Mirna Schindler y te acompaño de lunes a viernes a las 6 de la tarde en Sin Pretexto, Radio USACH 94.5. En una ciudad en movimiento, donde los medios transforman el mundo, te acompañamos las 24 horas. con los contenidos más relevantes estés donde estés. TV USACH 50.1, @TV USACH. Radio USACH 94.5, @Radio USACH. DiarioUSACH.cl, @Diario USACH. Somos Medios USACH, Las comunicaciones que mueven tu día. Contexto y actualidad. Regresamos a Línea 1. Ahora vamos con Casticosas. Claro, regresamos a Línea 1 y vamos a comentar estas declaraciones del presidente José Antonio Kast respecto a los programas de alimentación escolar, porque él dice que con los recursos que hay se puede optimizar mucho mejor todo esto, y ayer volvió a referirse a este tema y dijo: puede ser que algún niño lleve un sándwich y decía ese día no almorzar y se da más de lo que uno cree. Bueno, ¿qué pasa con el alimento de ese niño?, se preguntó el presidente, recalcando que no van a quitar ningún derecho social, pero que hay que administrarlo mejor. ¿Cuántas colaciones más, cuánta alimentación más se podría dar en Junaep si se hace bien? O sea, finalmente él dice, no lo vamos a quitar, queremos mejorarlo, pero saca este ejemplo del sándwich. Bueno, esa es la tercera que ha hecho. Después va a pedir excusa porque lo de la investigación y los libros preciosos de las universidades ha hecho pie atrás. Dijo que algunas cosas se pueden flexibilizar, pero que es muy importante la ciencia. Va aprendiendo el presidente. Después de eso de gobernar por decretos también lo relativizó un poquito, pero igual respaldó al ministro. Fue más autocrítico el ministro que el presidente. O sea, el ministro que lo dijo, el ministro de Hacienda, fue más crítico, que lo habían mal interpretado. Ahora viene el tema del sándwich, claro, el almuerzo escolar. Pero bueno, se va sumando tonteras, porque al final va perdiendo seriedad la figura del presidente cuando se caen cosas tan así. Sí. No está para hablar de esto. ¿Sabe qué, Alejandro? Yo tengo la teoría de que al presidente Kast no le importa lo que dice en la encuesta. No le importa lo que piense la gente de él. Entonces poco y nada le importan las repercusiones que tengan sus declaraciones. Él está ahí para llevar adelante su agenda y eso es lo único que él tiene como prioridad en este minuto. Bueno, el tema está en que efectivamente es así, no le importa. Además tiene una personalidad bien singular. No es muy sensible a lo social y a las personas, ¿no? Carece ese don de la empatía, ponerse en un lugar del otro básicamente. Pero el tema está en que el jugarse el todo o nada debilita las instituciones y desacredita la figura presidencial. Estamos en un problema en Chile, estamos estancados hace rato, hace años, que no vamos a ninguna parte. Llega un gobierno de un sector, a los 4 años llega un gobierno del otro sector y empieza a deshacer todo lo que hizo el anterior, y eso se empieza a suceder uno a otro, de un lado y de otro. Entonces hay una clase política que no le da consistencia a un desarrollo en alguna dirección. Y eso es lo peor que nos puede pasar, porque al final se debilitan las instituciones, se pierde credibilidad, la gente entra en una desafección por la política y los problemas no se arreglan. Mire lo que pasó con el proyecto constitucional cuando lo lideró la izquierda, de lejos. Se pasaron 4 pueblos, cuando varios le advirtieron. Después tomaron el poder los republicanos, que sacaron una mayoría circunstancial gigante, controlaron. Podían haber hecho la constitución a su gusto, pero se les pasaron otra vez 10 pueblos.
Y el resultado, 2 fracasos constitucionales. ¿Y dónde quedamos? En el mismo punto de antes, un país que no logra resolver sus problemas por ideologismos, no logra salir de un empantanamiento. No es una crisis que el país se derrumba, es un país que perdió la fuerza para avanzar en una dirección consistente, pero que convoque. Si el gobierno legítimo es un gobierno que es capaz de conversar, convencer e instalar un discurso donde todos se sientan parte. Y acá no les importa eso. A trocha como sea, a sacar lo que a ellos les interesa, que es la reforma tributaria, que es, digamos, el eje de la administración actual. Apuestan todo a eso, como otro gobierno apostó a que iban a cambiar la Constitución por la vía de una asamblea constituyente. Cuando se juega una sola carta y se reniega de llegar a acuerdo, después se empiezan a equivocar los presidentes. Ahí comienza a decaer la política. Cuando son las 8:35 vamos a una nueva conversación aquí en Línea 1. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. Ay. Todos hablan de la violencia, pero nadie se modera. Ese es otro problema que tenemos. Los niños en los colegios, bueno, y vaya al Congreso y vea cómo está la cosa. Vaya a los ministerios y vea cómo está por dentro la cosa. Bueno, el asunto es que las infracciones cometidas por adolescentes en los últimos 5 años aumentó un 114%. Y ahora tuvimos en Talcahuano una pelea coscacho ahí entre batalla campal. Que se trataron de meter los profesores puñete a los profesores. 17 detenidos. Claro, los inspectores puñete contra... Y fue una pichanga de fútbol. Aquí no había nada ideológico, político, nada. Simplemente en una pichanga en el primer recreo. Y que siguió después. Bueno, es un tema que tenemos. Y aquí se abre el debate siempre sobre la responsabilidad penal juvenil en Chile, porque todas las cosas derivan a lo mismo. Cómo reprimimos, pero no cómo anticipamos, cómo mediamos, cómo vamos mejorando la calidad de convivencia dentro del país, porque algo está generando este mal clima, y basta ver el debate público para darse cuenta más o menos por dónde viene, pues. Pero de este tema vamos a conversar. Vamos a conversar con Rocío Faúndez, directora del Servicio de Reinserción Juvenil. Muy buenos días, Rocío, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Muy bien, mucho gusto. Rocío, antes de entrar de lleno al tema de las leyes y todo esto, quisiera saber si podemos hacer un análisis de algunos datos que son bastante alarmantes, como por ejemplo que las infracciones cometidas por adolescentes hayan aumentado un 114% en los últimos 5 años. ¿Qué se puede decir sobre eso? Lo primero para nosotros como servicio de reinserción es plantear que hay que mirar esto en perspectiva histórica. ¿A qué me refiero con esto? Chile tiene hoy día datos mucho más bajos de delincuencia juvenil que los que teníamos en los años del 2013 y anteriores, ¿sí? Lo que estamos viendo hoy día es el rebote posterior a la pandemia. En la pandemia, como en varios otros fenómenos de política pública, tuvimos un descenso que uno podría decir es como artificial, ¿no? Es un periodo en que estábamos todos en cuarentena, exacto. Claro, bajar los delitos. Por lo tanto, en este momento lo que estamos viendo, si bien el dato es alarmante y hay una percepción ciudadana de la cual nos tenemos que hacer cargo, lo que estamos viendo es que se está regresando al nivel anterior y estamos todavía viendo si eso se va a estabilizar o va a seguir al alza. Entonces, más allá de 5 años, lo que nosotros hacemos y en general hace el mundo especializado es poner el horizonte más amplio, porque hay que mirarlo desde el 2010 en adelante, cómo ha venido la tendencia, que ha venido a la baja y hoy día estamos en una recuperación. Rocío, ¿qué tipo de infracciones son en rigor? ¿Y si son en el colegio o son en todas partes lo que se está midiendo? La gran mayoría de los jóvenes que delinquen, nosotros somos un servicio que entra a trabajar con los jóvenes cuando ya han cometido un delito, ese es nuestro rol, hay otras instituciones que trabajan en los momentos previos. Los jóvenes que delinquen en Chile, en su gran mayoría, estamos hablando de delitos contra la propiedad, hurto, robo, y tenemos también un porcentaje muy pequeño que comete delitos contra las personas con violencia del ámbito de la indemnidad sexual también. Y eso explica que la gran mayoría de los jóvenes con los que trabaja este servicio, que en este momento son 6.600 a nivel nacional, están en el medio libre. Eso quiere decir que el tribunal ha decidido que no representan un peligro para la sociedad y que pueden cumplir su medida o sanción porque tienen que hacerse responsables de lo que han hecho.
sin estar privados de libertad. El grupo que está privado de libertad hoy día, que es entre un 15 y un 20%, son jóvenes que han cometido delitos contra las personas, robo con intimidación, homicidio, por cierto, y son los que están cumpliendo las condenas más largas y que están efectivamente privados de libertad. Ahora, los de mayor connotación pública, los que vemos más en los medios de comunicación y causan más alarma, tienen que ver con un grupo muy pequeño, del cual hemos estado hablando harto, los multireincidentes, que son jóvenes que tienen un mayor compromiso, tienen ya una carrera delictual, provienen de familias donde muchas veces hay compromiso de varias generaciones con el mundo del delito, por lo tanto tienen muy normalizada la violencia como mecanismo de posicionamiento, de resolución de conflictos, tienen niveles de consumo problemático también más altos que los otros, y un servicio y un sistema especializado tiene que tener la capacidad de trabajar con esa gran cantidad de jóvenes que delinquen por primera vez y que en un 70% la evidencia indica que no van a volver a delinquir, pero también con ese grupo mucho más complejo, multireincidente, lo que el fiscal nacional llama prolíficos, que son los jóvenes que se ven involucrados en más delitos y donde un 10% es responsable del 36% de los delitos más complejos. Rocío, esta semana en declaraciones a la prensa, el fiscal nacional, Ángel Valencia, señaló que se va a crear un nuevo equipo de persecución penal, pero enfocado en jóvenes. ¿Tú manejas información al respecto? ¿Has podido conversar con el fiscal nacional? Nosotros tuvimos reunión el lunes con la encargada de la Unidad de Responsabilidad Penal Adolescente del Ministerio, justamente a propósito de los anuncios que el fiscal nacional dio el fin de semana. Y lo que ellos están trabajando es un piloto que debería estar operativo el segundo semestre de este año para trabajar con apoyo del BID en un mecanismo de disuasión muy focalizado en algunos jóvenes que son los que son multireincidentes y cometen los delitos más violentos. Entonces, el acuerdo que tenemos entre todas las instituciones del sistema es que en el momento en que ya esté mucho más claro en qué va a consistir el piloto, cuáles van a ser los elementos técnicos, tenemos que estar coordinados porque hay una reforma a la justicia juvenil en curso que se ha venido trabajando ya a lo largo de 4 gobiernos de signo político distinto, es una política de Estado, por lo tanto, y es muy importante que esta adición, que no va en contradicción con los lineamientos de la reforma, sino que viene a complementarla, que es un mecanismo específico de persecución para algunos jóvenes y para algunos delitos particularmente violentos y complejos, lo podamos insertar de manera orgánica en el resto de la reforma. Rocío, pero en concreto con el fiscal nacional no ha tenido un tete-a-tete, un cara a cara, porque la mejor manera de preparar una política es cuando las cosas se hablan entre las representantes de las instituciones. Lo otro de actuar cuando el otro ya amarró una solución hace muy difícil introducirle modificaciones. Mejor al comienzo, antes que salga esto. ¿Han podido escuchar en el Ministerio Público a su institución? Estamos justamente en ese momento, en la unidad con la que nosotros como servicio interactuamos, más que el Ministerio Público arriba, el fiscal nacional, es la Unidad de Responsabilidad Penal Adolescente. Entonces, nosotros estamos teniendo las conversaciones con la encargada de esa unidad. Yo la semana pasada coincidí en la Comisión de Constitución del Senado con el fiscal y justamente a propósito del proyecto de ley que se está discutiendo, estábamos de acuerdo ambos de que se requieren mecanismos distintos, más sofisticados, más complejos de persecución para los casos más complejos, y ahora la conversación ellos la han radicado en la Unidad de Responsabilidad Penal Adolescente en el caso de nosotros, que es lo que corresponde. Rocío, con respecto a eso, ya que entraste en el tema, la Comisión de Constitución del Senado proyecta votar la ley en general la próxima semana y esto establece un sistema de responsabilidad para los adolescentes entre 14 y 17 años. ¿Cómo se ha dado el debate legislativo? ¿Han habido modificaciones? ¿Cuándo se espera que esté aprobada esta nueva ley? La moción presentada por el entonces diputado actual senador Longton y otros parlamentarios apunta a 2 aspectos bien específicos dentro de la justicia juvenil. Por un lado, a subir el límite máximo de penas para algunos delitos particularmente graves,
y por otro lado modificar algunas definiciones de cómo se determinan las penas. Entonces es una moción bastante acotada. Ha habido presentaciones del Ministerio de Justicia, de UNICEF, de la Defensoría de la Niñez, de distintos académicos. La semana pasada estuve yo junto con la Defensora Nacional y con el Fiscal Nacional presentando nuestras opiniones sobre el proyecto. Lo que vemos es que es un proyecto que va en la dirección correcta en el sentido de que hay ciertos delitos más complejos respecto de los cuales tenemos que hacernos cargo como sociedad. Lo que nosotros planteamos como servicio, y que para mí es muy importante reiterarlo aquí, es que la oportunidad de este cambio es importante considerarla con mucho cuidado, porque, como decía recién, hay una reforma que se está implementando, en la cual han trabajado 4 gobiernos de signo político distinto, que este año llegó a la región metropolitana, Valparaíso y O'Higgins recién hace 3 meses, es decir, está en los primeros meses de su implementación, y que el próximo año por ley tiene que ser evaluada. El próximo año por ley, en enero, tiene que ser evaluado todo el sistema de justicia juvenil para ver cómo la reforma que se definió está implementándose. Entonces, lo que nosotros le comentábamos a la Comisión del Senado es que es muy importante tomar decisiones en estas materias basadas en evidencia. Como la reforma todavía está en su último año de implementación en la metropolitana, donde está más de la mitad de los jóvenes atendidos a nivel nacional, creemos que hay que darle tiempo para terminar de instalarse. Y por otro lado, se han venido haciendo inversiones muy importantes a propósito de la reforma para especializar al Ministerio Público, a los tribunales. Se han invertido más de 20.000 millones de pesos en infraestructura, en centros nuevos, y esa infraestructura se ha diseñado tomando en cuenta los datos actuales de proyección. Si cambian las sanciones y cambia la manera de determinar las sanciones, vamos a tener un incremento decididamente de jóvenes privados de libertad. Nosotros estamos estimando cuál sería ese incremento, pero sería bastante sustantivo, y por lo tanto hay que generar las condiciones presupuestarias, de dotación, de infraestructura, para que el país se pueda hacer cargo seriamente de esa realidad en caso que el Congreso así la decida. Con respecto por ejemplo, quiero ir a una pregunta muy general. ¿Cuáles son las condiciones mínimas que se necesitan para que un adolescente que está en esta espiral de cometer delitos pueda reintegrarse a la sociedad, y cuál es el rol que cumple ahí el Servicio de Reinserción Juvenil? Es la primera vez que Chile tiene un servicio público dedicado única y exclusivamente a acompañar a estos jóvenes que han cometido delitos. Nosotros tenemos una diversidad de herramientas que no existían antes en el sistema, justamente por esta lógica de a cada joven intervenirlo con el dispositivo que sea más pertinente, más idóneo. Entonces, por ejemplo, para algunos delitos tenemos la mediación penal juvenil, que es algo nuevo, en Chile no existía, y es para los delitos menos violentos, y siempre que la víctima acceda, el joven, en lugar de entrar a privación de libertad, entra en un proceso de reparación donde se sientan con la víctima, un mediador conduce ese proceso, se establece un acuerdo reparatorio y el acuerdo se cumple. En todo el país tenemos ya un 98% de acuerdos cumplidos en los casos donde se aplica la mediación penal juvenil. Hemos tenido además conversaciones con víctimas que se manifiestan muy satisfechas porque muchas veces las víctimas se nos pierden en el proceso penal, y acá quedan con la convicción de que se ha llevado a cabo un proceso que va a garantizar que el joven tome conciencia del daño causado y efectivamente cambie su trayectoria. Para otros jóvenes, lo óptimo son medidas socioeducativas que ocurren en el medio libre, que el joven siga estudiando, trabajando si ya es mayor de edad, y que reciba un acompañamiento especializado. Ahí nosotros tenemos equipos que reciben un 148% más de presupuesto del que tenía antes Sename, porque ya no financiamos por subvención, que era pagar una parte de lo que costaba la atención por joven atendido, el voucher. Nosotros ahora entregamos financiamiento completo, financiamos todo lo que cuesta la intervención, y eso implica que cada gestor no tiene más de 10 jóvenes, y eso es un cambio bien importante respecto de lo que había antes. Y por último, para simplificar, porque la verdad es que son muchas más las distinciones que uno podría hacer, tenemos los jóvenes que están privados de libertad, que están cumpliendo condenas mucho más largas, y con ellos se hace un trabajo de un plan individual que se hace cargo de la trayectoria específica de cada joven, y donde el joven pasa por procesos de capacitación en oficio,
termina la educación media, se promueve que rindan la PAES para entrar a la educación superior. Este año tuvimos 172 jóvenes a nivel nacional que entraron a la educación superior, universidades, institutos, centros de formación técnica, porque ya la educación necesitamos que ellos la dejen de ver como algo que es para otros jóvenes. Muchas veces han recibido el mensaje durante toda su trayectoria educativa de que ellos no pertenecen al mundo educativo, que lo dificultan, que requieren estar fuera de él, y lo que nosotros hacemos es recuperar la confianza de ellos en su propia capacidad, y tenemos así jóvenes que dan la PAES con muy buenos resultados. Entonces, como digo, son herramientas y estrategias distintas para cada realidad. Lo que es claro para nosotros es que sin una reinserción eficaz no hay una agenda de seguridad que sea sostenible, porque sea en el tiempo que sea, o sea desde la edad que sea, el joven en algún momento vuelve a incorporarse a la sociedad, y si no hicimos bien este trabajo, el joven regresa a lo mismo en lo que estaba antes. Entonces, la tarea consiste en que el joven logre construir un proyecto alternativo que sea viable, y para eso no basta su propia voluntad, requiere encontrar oportunidades, requiere encontrar trabajo, requiere encontrar un cupo en el sistema educativo, y ahí está el trabajo del servicio para echar a andar toda esa red de oportunidades. Rocío, estamos viviendo una época colectiva, por lo demás promovida por los mismos medios de comunicación y por otro lado por los medios políticos, de responder mucho a lo que responde a una suerte de reacción instintiva de la gente. En un periodo en que todo el mundo quiere castigar y cree que castigando más tiene mejores resultados. Lo preventivo suena casi como un regalo a la persona que falta a la norma o que hace actos que sean inconvenientes o peligrosos para la sociedad. El sentido formativo pareciera que es como una discusión muy posterior. En este momento, y dado como están produciéndose los ajustes en los ministerios y en los servicios públicos, ¿qué está pasando con su servicio y si corre el fantasma de que van a empezar a despedir gente? En nuestro servicio no corre ese fantasma en este momento, justamente porque estamos echando a andar un modelo que todavía está en su último año de implementación, y todos los actores, y es la evaluación del actual Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, también están convencidos de que hay que terminar de instalar la reforma. La región metropolitana es una prueba de fuego. Este servicio se implementó de manera gradual para llegar a la zona más compleja, con la mayor cantidad de jóvenes, ya con más músculo organizacional. Y respecto de lo que comentas, Alejandro, yo creo que son importantes dos precisiones. Yo lo comentaba en la Comisión del Senado la semana pasada. La evidencia internacional indica que subir las penas por sí solo no genera reducción de la delincuencia juvenil. ¿Quiere decir eso que no hay que subir las penas? No, pero quiere decir que una reforma eficaz, tanto para disuadir como para reincorporar a quienes ya han cometido delitos, tiene que ser integral. Tú no mueves la brújula solo aumentando las penas, la mueves si en conjunto con eso generas una serie de otros dispositivos. La reforma que Chile como Estado ha estado implementando es integral, y desde ese punto de vista la evaluación que vamos a hacer el próximo año es sumamente importante, porque necesitamos ver cómo todos estos mecanismos sistémicos se han implementado en la realidad y se están teniendo los resultados esperados. Ahora, nosotros, parte de la comunicación que buscamos siempre hacer, y aprovecho el momento para transmitirlo a quienes nos escuchan, es que si uno no está convencido de que esto es justo para los jóvenes que han delinquido, darles una segunda oportunidad, si uno piensa que es un privilegio, si uno piensa que no corresponde, podemos verlo desde el lado social. Es justo para la sociedad hacer bien el trabajo de reinserción, porque se nos va la vida en eso, en el sentido de que cada joven que recuperemos es un portonazo menos, una encerrona menos. Por lo tanto, reinserción y seguridad no son términos opuestos, como muchas veces se instala la lógica dicotómica en la discusión pública. Seguridad y reinserción deberían ser complementos necesariamente, y más aún, la reinserción es probablemente la manera más responsable y más sostenida en el tiempo y más seria a través de la cual uno puede incidir en el largo plazo, porque en el corto plazo, efectivamente, la sola privación de libertad nos puede dar una tranquilidad relativa. Nosotros creemos que se puede instalar una falsa sensación de seguridad también
porque creemos que estamos moviendo la brújula y no la estamos moviendo, según lo que nos indica la evidencia. Si ponemos la mirada en el largo plazo, que era lo que yo mencionaba al principio, cuando miramos los números y las tendencias, nos damos cuenta de que la reinserción es fundamental para mover la brújula en el largo plazo. Muchísimas gracias, Rocío, por esta conversación muy esclarecedora. Sí, gracias. Muchas gracias, Rocío Faúndez, directora del Servicio de Reinserción Juvenil. Gracias por haber conversado con nosotros en Línea 1. Nos vamos. Bueno, Alejandro, son las 8:54 y vamos a la agenda. En Línea 1, los temas que marcarán la jornada. Sí. Bueno, agenda del día, además del debate en el Congreso. Sí, de las 10:30 comienza el debate en la Comisión de Hacienda de la Cámara, con la votación en particular y hasta total despacho del proyecto de reconstrucción nacional con las 1.300 indicaciones. ¿Y a las 11? A las 11 en la Comisión de Constitución del Senado se sigue tramitando el proyecto para fortalecer la respuesta sancionatoria penal adolescente, lo que estábamos conversando recién con Rocío Faúndez. A las 3, el alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, y el líder del partido de la gente, Franco Parisi, se reúnen para abordar de manera conjunta una propuesta de gobernanza en materia municipal como alternativa al proyecto de reconstrucción nacional impulsado por el gobierno. Interesante. Y a las 4... el presidente José Antonio Kast sostiene un encuentro con más de 50 alcaldes de oposición. Eso va a dar que hablar seguramente, porque quizás lleguen con un ataúd, ¿o no? Van a llegar con varios, porque no creo que el presidente dé el brazo a torcer, pero hace el gesto de recibirlo. Ojalá se abra un poco, porque en los municipios es donde empieza la presencia de la autoridad. Si debilita el municipio, todo esto que estábamos conversando recién, de la prevención, de las políticas públicas oportunas para evitar que se generen focos de apropiación del territorio por parte de las mafias, de los crimen organizado, que los jóvenes estén más protegidos, que tengan alternativas. Ahí están los alcaldes. Esa es precisamente la primera línea, como la primera cara del Estado, como le dicen. Y sus instituciones, la educación pública y además básica, y sobre todo, por supuesto, no solo la educación, la salud. La salud primaria es lo que te marca si el país se transforma en pandemia, lo que puede controlar originalmente de una manera menos dramática. Bueno, nos despedimos con una temperatura de 12 grados en la capital y esperando una máxima de 20. Son las 8:56 y ahora viene Rodrigo Alcaíno con el enlace USACH. Y les recuerdo que nuestra universidad está en duelo por 3 días por la pérdida de uno de sus miembros. Nuestras condolencias a la familia. Bien, pues, nos vamos. Gracias. Chao. Información, análisis y entrevistas. Profundidad, con una mirada panorámica en Línea 1.